Pista 61. Baldaquino de San Pedro. Tal como sucediera con Miguel Ángel en el Renacimiento, Gian Lorenzo Bernini se convertirá en el gran príncipe del barroco. Hijo de artista, su sólida formación en el taller de su padre hizo de él un joven aventajado, de forma que una de sus primeras obras, con 17 años de edad, Júpiter y la cabra amaltea, se tuvo hasta hace poco por obra auténtica del helenismo. Aunque él se consideraba por encima de todo escultor, dominaba todas las artes, tal como vamos a comprobar en el baldaquino que tienes delante de los ojos. La llegada al solio pontificio de su amigo Maffeo Barberini, con el nombre de Urbano VIII, cambió radicalmente su vida, pues desde entonces no solo controló todas las obras papales en Roma, sino que sin su aprobación ningún artista podía conseguir encargos de los Barberini. Detalle este que perjudicó a algunos de sus compañeros, tal es el caso de Francesco Borromini, algunas de cuyas obras veréis más tarde en Roma. En 1624, Bernini recibió el primer encargo del Papa, el baldaquino de San Pedro. Hasta entonces, la solución que se había adoptado para realzar el altar de la confesión, situado bajo la cúpula y sobre la tumba del apóstol, eran 4 ángeles sosteniendo un rígido pabellón o bandera metálica a modo de palio. Tan modesta fábrica no satisfacía al Papa, que quería dejar su huella en tan señalado lugar de la basílica. Para ello dio carta blanca a Bernini, que se rodeó de un escogido cuerpo de ayudantes, entre los que se encontraba el joven Francesco Borromini, y dicen algunos que tan aventajados fueron sus trabajos y aportaciones que los 9 años que duró la obra se cimentó la enemistad que marcaría sus vidas. La solución de Bernini se ajustaba, por un lado, a su admiración por el arte antiguo, como había mostrado desde joven en sus trabajos al lado del cardenal Borghese, y por otro con la idea ecuménica de Urbano VIII, que quería simbolizar la continuidad del catolicismo con las raíces más profundas del Antiguo Testamento. Detalle este no venial si tienes en cuenta que nos encontramos en plena Contrarreforma, frente a la separación de los protestantes tras el Concilio de Trento. Partiendo pues de estos presupuestos, Bernini diseñó una reproducción de la pérgola o palio bajo el que Constantino entró en Roma, después de haber vencido a Magencio en la batalla del puente Milvio, gracias a las cruces que mandó anudar en sus estandartes. La idea en sí no era muy original, pues esta pérgola, transformada en tabernáculo, venía siendo utilizada para cubrir el altar mayor desde el románico. Pero Bernini transformó la idea de tabernáculo, elevándola a la genialidad. En primer lugar, amplió sus dimensiones para adecuarlo a la perspectiva de los 134 metros de la cúpula de Miguel Ángel y del brazo abovedado del ábside, que se pierde en el fondo, como en el fresco de la Escuela de Atenas de Rafael. En segundo lugar, frente a la rigidez de los elementos arquitectónicos que lo rodean, quiso oponer el dinamismo de un palio de tela. Para ello diseñó unas columnas de fuste helicoidal, tal como aparecían en las balaustradas de las basílicas paleocristianas del siglo IV y que separaban la zona del ábside, reservada al clero, de las naves, lugar de los fieles, y que por creerse que procedían del templo de Salomón en Jerusalén, se les dio el nombre de salomónicas. El movimiento ascendente de las columnas culmina con el ondear de las gualdrapas del palio, que se cimbrean suavemente como movidas por una brisa divina, quizás la misma que hace ondear en profundos claroscuros el manto de San Longinos, que en el pilar trasero del Evangelio abre sus brazos, rendido a tan patente milagro y belleza. No olvides que unos años antes, en el acto de canonización de Santa Isabel de Portugal, Bernini ya había ensayado con un palio de tela de verdad la máquina efímera que presidiría el altar para tan solemne acto. Y en tercer lugar, tal como había hecho Leonardo en su Última Cena, o Rafael en la Escuela de Atenas, que encapsularon el tema principal en un arco de luz, Bernini aprovechará el baldaquino como encuadre visual del altar de la cátedra de San Pedro, que iluminado por el transparente vidriado que lo respalda en la pared y encapsulado por el tono oscuro del bronce utilizado en el baldaquino, resplandece en el fondo, alargando aún más las perspectivas de tan extenso edificio. Si te has fijado,
Desde los pies de la basílica, la perspectiva se ve forzada por el ojo de aguja que supone esta máquina y que nos aleja los límites de la nave. Y para hacer todo esto, Bernini conjuga sabiamente arquitectura, escultura y artes decorativas en una teatralidad sugerente. El primer problema con el que se encontró fue el de la provisión de bronce. Seguro del plácet o permiso del Papa, no dudó en desnudar el frontón del Panteón de Agripa, dejándolo vacío de sus imágenes, lo que provocó las críticas no solo de los estudiosos e interesados por las cuestiones artísticas, sino del mismo pueblo romano, que acuñó el dicho de quod no fecerum barbari, fecerum barberini. Esto es, lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los barberini, en alusión a la familia de Urbano VIII. De todos modos, no te escandalices en exceso, pues sábete que esta costumbre de utilizar materiales de obras más antiguas es de uso tan antiguo como los egipcios, cuyos faraones utilizaban las piedras de sus antepasados como material de acarreo para levantar sus propias pirámides. El orden de las columnas del baldaquino es corintio compuesto, en su proporción clásica de 1:10, y los pámpanos de vides que se enredan en sus estrías son símbolos del vino de la Eucaristía. Se coronan con entablamento fraccionado, a la manera de Brunelleschi en San Lorenzo, unidos por guardamellatas o colgantes textiles que se mecen en planos irregulares. El remate parece ser diseño de Borromini, 4 ángeles y 4 cornapuntas, recuerdo de la antigua fábrica del altar, y coronándolo todo la tiara papal con la bola ecuménica del mundo y la cruz. Las referencias al mecenazgo de los Barberinis, soles y abejas del escudo familiar, se repiten en cualquier perspectiva en la que visualicemos la obra. Inténtalo y verás como a veces resulta un poco empalagoso.